El misterio del fascismo de David Ramsay Stl. Eres la cima. Eres el gran Houdini. Eres el mejor. Tú eres Mussolini. Poco después de llegar a Suiza en 1902, con 18 años y buscando trabajo, Benito Mussolini estaba hambriento y sin dinero. Todo lo que tenía en los bolsillos era un medallón de níquel barato de Karl Marx. Después de un periodo de vagancia, Mussolini encontró un trabajo como albañil y organizador sindical en la ciudad de Lausana. Rápidamente alcanzó fama como agitador entre los trabajadores migrantes italianos, y un periódico local en italiano se refirió a él como el Gran Duce, líder de los socialistas italianos. Leía vorazmente, aprendía varias lenguas extranjeras y asistía a las clases de Pareto en la universidad. La fama del Gran Duce ha sido hasta ahora puramente parroquial. A su regreso a Italia, el joven Benito era un miembro poco distinguido del Partido Socialista. Comenzó a editar su propio periódico, La lotta di classe, la lucha de clases, ferozmente anticapitalista, antimilitarista y anticatólico. Tomó en serio la máxima de Marx de que la clase obrera no tiene patria, y se opuso vigorosamente a la intervención militar italiana en Libia. Encarcelado varias veces por participar en huelgas y protestas contra la guerra, se convirtió en una especie de héroe de izquierdas. Antes de cumplir los 30 años, Mussolini fue elegido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista y nombrado editor de su diario, Avanti. La circulación del periódico y la popularidad personal de Mussolini crecieron a pasos agigantados. La elección de Mussolini al Ejecutivo fue parte de la captura del control del Partido Socialista por parte de la izquierda marxista de línea dura, con la expulsión del partido de aquellos diputados, miembros del Parlamento, considerados demasiado conciliadores para la burguesía. El cambio en el control del Partido Socialista fue recibido con alegría por Lenin y otros revolucionarios de todo el mundo. De 1912 a 1914, Mussolini fue el Che Guevara de su época, un santo viviente del izquierdismo. Guapo, valiente, carismático, un marxista erudito, un orador y escritor fascinante, un guerrero de clase dedicado hasta la médula, fue el duce incomparable de la izquierda italiana. Parecía el jefe de cualquier futuro gobierno socialista italiano, electo o revolucionario. En 1913, cuando todavía era editor de Avanti, comenzó a publicar y editar su propia revista, Utopia, un foro de discusión controvertida entre los socialistas de izquierda. Al igual que muchas de estas revistas socialistas fundadas en la esperanza, su objetivo era crear un cuadro de revolucionarios altamente educados, purgados de ilusiones dogmáticas, listos para aprovechar el momento. Dos de los que colaboraron con Mussolini en Utopía ayudarían a fundar el Partido Comunista Italiano y uno ayudaría a fundar el Partido Comunista Alemán. Otros, con Mussolini, fundarían el movimiento fascista. La Primera Guerra Mundial comenzó en agosto de 1914 sin la participación italiana. ¿Debería Italia unirse a Gran Bretaña y Francia contra Alemania y Austria, o mantenerse al margen de la guerra? Todos los principales dirigentes e intelectuales del Partido Socialista, entre ellos Mussolini, se oponían a la participación italiana. En octubre y noviembre de 1914, Mussolini pasó a adoptar una posición favorable a la guerra. Renunció como editor de Avanti, se unió a los izquierdistas a favor de la guerra fuera del Partido Socialista y lanzó un nuevo periódico socialista a favor de la guerra, Il Popolo de Italia, Pueblo de Italia. Para la dirección del Partido Socialista, esto fue una gran traición, una traición a los prostitutas de la burguesía, y Mussolini fue expulsado del partido. Era tan escandaloso como si, 50 años después, Guevara hubiera anunciado que se iba a Vietnam para ayudar a defender el sur contra la agresión norvietnamita. Italia entró en la guerra en mayo de 1915 y Mussolini se alistó. En 1917 fue gravemente herido y hospitalizado, emergiendo de la guerra como el más popular de los socialistas belicistas, un líder sin movimiento. La Italia de la posguerra estaba azotada por los conflictos civiles y la violencia política. Percibiendo una situación revolucionaria a raíz del golpe bolchevique de Rusia, la izquierda organizó huelgas,
ocupaciones de fábricas, disturbios y asesinatos políticos. Los socialistas a menudo golpeaban y a veces mataban a los soldados que regresaban a casa, solo porque habían luchado en la guerra. Agredir a opositores políticos y destrozar sus propiedades se convirtió en algo cotidiano. Mussolini y un grupo de adeptos lanzaron el movimiento fascista en 1919. Los iniciadores fueron en su mayoría hombres de izquierda, sindicalistas revolucionarios y exmarxistas. Se llevaron consigo a algunos nacionalistas no socialistas y futuristas, y reclutaron en gran medida a los soldados que regresaban de la guerra, de modo que el grueso de los fascistas de a pie no tenían antecedentes de izquierda. Los fascistas adoptaron las camisas negras de los anarquistas y Giovinezza, Juventud, la canción de los soldados de primera línea. Aparte de su ardiente nacionalismo y su política exterior a favor de la guerra, el programa fascista era una mezcla de medidas de izquierda radical, izquierda moderada, democrática y liberal, y durante más de un año el nuevo movimiento no fue notablemente más violento que otras agrupaciones socialistas. Sin embargo, los fascistas entraron en conflicto con los miembros del Partido Socialista y en 1920 formaron una milicia, el Esguadre, escuadrones. Incluyendo a muchos veteranos patriotas, los escuadrones eran más eficientes en las tácticas de incendio provocado y terror que los marxistas violentamente dispuestos pero torpes, y a menudo tenían el apoyo tácito de la policía y el ejército. En 1921, los fascistas tenían la ventaja en el combate físico con sus rivales de izquierda. Los elementos democráticos y liberales en la predicación fascista disminuyeron rápidamente y en 1922 Mussolini declaró que el mundo está girando hacia la derecha. Los socialistas, que controlaban los sindicatos, convocaron una huelga general. Marchando hacia algunas de las principales ciudades, los escuadrones de camisas negras reprimieron rápida y por la fuerza la huelga, y la mayoría de los italianos dieron un suspiro de alivio. Esto les dio a los camisas negras la idea de marchar sobre Roma para tomar el poder. Mientras se reunían públicamente para la Gran Marcha, el gobierno decidió evitar una posible guerra civil llevando a Mussolini al cargo. El rey rogó a Mussolini que se convirtiera en primer ministro, con poderes de emergencia. En lugar de un levantamiento desesperado, la marcha sobre Roma fue la celebración triunfal de una transferencia legal de autoridad. Mussolini, el primer ministro más joven de la historia de Italia, fue un hábil e infatigable arreglador, un formidable comerciante en una monarquía constitucional que no se convirtió en una dictadura absoluta y permanente hasta diciembre de 1925, e incluso entonces conservaba elementos de pluralismo inestable que requerían un elegante trabajo de pies. Se hizo mundialmente conocido como un hacedor de milagros políticos. Mussolini hizo que los trenes funcionaran a tiempo, cerró la mafia, drenó los pantanos pontinos y resolvió la espinosa cuestión romana, estableciendo finalmente el estatus político del Papa. Mussolini recibió una lluvia de elogios de diversos sectores. Winston Churchill lo llamó el más grande legislador vivo. Cole Porter le dio un tremendo tapón en una canción de éxito. Sigmund Freud le envió una copia autografiada de uno de sus libros, con la inscripción El héroe de la cultura. El más taciturno Stalin proporcionó a Mussolini los planes de los desfiles del 1 de mayo en la Plaza Roja, para ayudarlo a pulir sus desfiles fascistas. El resto de la carrera de Il Duce es ahora más familiar. Conquistó Etiopía, hizo un pacto de acero con Alemania, introdujo medidas antijudías en 1938, entró en la guerra como el socio menor de Hitler, trató de atacar por su cuenta invadiendo los Balcanes, tuvo que ser rescatado por Hitler, fue rechazado por los aliados y luego depuesto por el Gran Consejo Fascista. Rescatado de su encarcelamiento por las tropas de las SS en una de las operaciones de comando más brillantes de la guerra, instalado como jefe de una nueva República Social Italiana y asesinado por partisanos comunistas en abril de 1945. Teniendo en cuenta lo que la mayoría de la gente hoy cree saber sobre el fascismo, este escueto relato de hechos es una historia de misterio. ¿Cómo es posible que un movimiento que personifica a la extrema derecha esté tan fuertemente arraigado en la extrema izquierda?
¿Qué pasaba por la mente de los militantes socialistas dedicados para convertirlos en militantes fascistas igualmente dedicados? Lo que nos contaron sobre el fascismo. En la década de 1930, la percepción del fascismo en el mundo de habla inglesa pasó de ser una novedad italiana exótica, incluso elegante, a un símbolo del mal. Bajo la influencia de escritores de izquierda, se difundió una visión del fascismo que ha seguido siendo dominante entre los intelectuales hasta hoy. Dice así: el fascismo es el capitalismo sin máscara. Es una herramienta de las grandes empresas, que gobiernan a través de la democracia hasta que se sienten mortalmente amenazadas, y luego desata el fascismo. Mussolini y Hitler fueron puestos en el poder por las grandes empresas, porque las grandes empresas fueron desafiadas por la clase obrera revolucionaria. Nosotros, naturalmente, tenemos que explicar, entonces, cómo el fascismo puede ser un movimiento de masas, y uno que no está dirigido ni organizado por las grandes empresas. La explicación es que el fascismo lo hace mediante un uso diabólicamente inteligente del ritual y el símbolo. El fascismo como doctrina intelectual está vacío de contenido serio o, alternativamente, su contenido es una mezcolanza incoherente. El atractivo del fascismo es una cuestión de emociones más que de ideas. Se basa en el canto de himnos, el ondear de banderas y otras farsas, que no son más que artilugios irracionales empleados por los líderes fascistas a los que las grandes empresas han pagado para manipular a las masas. Como solían decir los marxistas, el fascismo apela a los instintos más bajos, lo que implica que los izquierdistas estaban en desventaja porque solo podían apelar a instintos nobles como la envidia de los ricos. Al ser irracional, el fascismo es sádico, nacionalista y racista por naturaleza. Los regímenes de izquierda también son invariablemente sádicos, nacionalistas y racistas, pero eso se debe a errores lamentables o a la presión de circunstancias difíciles. Los izquierdistas quieren lo mejor, pero siguen encontrando reveses inesperados, mientras que los fascistas han optado por cometer el mal. En términos más generales, el fascismo puede definirse como cualquier régimen totalitario que no tiene como objetivo la nacionalización de la industria, sino que preserva al menos una propiedad privada nominal. El término puede extenderse incluso a cualquier dictadura que haya pasado de moda entre los intelectuales. Cuando la Unión Soviética y la China Popular tuvieron una pelea en la década de 1960, cada una descubrió rápidamente que el otro país socialista fraternal no era simplemente capitalista sino fascista. En el nivel más vulgar, fascista es una palabrota útil para figuras tan odiadas como Rush Limbaugh o John Ashcroft que, cualesquiera que sean sus defectos, están tan alejados del fascismo histórico como cualquiera en la vida pública de hoy. La consecuencia de 70 años de adoctrinamiento con una visión izquierdista particular del fascismo es que el fascismo es ahora un rompecabezas. Sabemos cómo pensaban los izquierdistas de las décadas de 1920 y 1930 porque conocimos a personas en la universidad cuyo pensamiento era casi idéntico, y porque hemos leído a escritores como Sartre, Hemingway y Orwell. Pero, ¿qué pensaban los fascistas? Algunos que se hicieron fascistas. Robert Michels era un marxista alemán desilusionado con los socialdemócratas. Se convirtió en un sindicalista revolucionario. En 1911 escribió Partidos Políticos, una brillante obra analítica que demostraba la imposibilidad de la democracia participativa, una frase que no se acuñaría hasta medio siglo, pero que capta con precisión la visión marxista temprana de la administración socialista. Más tarde se convirtió en italiano, cambiando Robert por Roberto, y en uno de los principales teóricos fascistas. Hendrik de Man fue el principal socialista belga de su época y reconocido como uno de los 2 o 3 intelectos socialistas más destacados de Europa. Muchos en la década de 1930 lo creían el teórico socialista más importante desde Marx. Es el más prominente de los numerosos marxistas de Europa occidental que se abrieron camino desde el marxismo hasta el fascismo o el nacionalsocialismo en los años de entreguerras. En más de una docena de libros reflexivos, desde la reconfiguración de una mente, 1919, pasando por la idea socialista, 1933,
hasta Aprescu, 1941, de Man dejó un relato detallado de la odisea teórica que lo llevó, en 1940, a aclamar la subyugación nazi de Europa como una liberación. Su viaje comenzó, como a menudo lo hacían tales viajes, con la convicción de que el marxismo necesitaba ser revisado a lo largo de líneas idealistas y psicológicas. Dos movimientos artísticos de vanguardia que contribuyeron a la visión fascista del mundo fueron el futurismo y el vorticismo. El futurismo fue una creación de Filippo Marinetti, quien finalmente perdió la vida al servicio del régimen de Mussolini. Puedes hacerte una idea del estilo pictórico futurista en los créditos de la serie de televisión Poirot. Su estilo de poesía fue una influencia definitoria en Mayakovsky. Las actividades artísticas futuristas estuvieron permitidas durante algunos años en la Unión Soviética. El futurismo sostenía que las máquinas modernas eran más bellas que las esculturas clásicas. Elogió el valor estético de la velocidad, la intensidad, la maquinaria moderna y la guerra moderna. El vorticismo era una variante algo más suave del futurismo, asociado con Ezra Pound y el pintor y novelista Wyndham Lewis, un estadounidense y un canadiense que se trasladaron a Londres. Pound se convirtió en fascista, se mudó a Italia y más tarde fue encontrado mentalmente enfermo y encarcelado por los ocupantes estadounidenses. Los síntomas de su enfermedad eran sus creencias fascistas. Más tarde fue liberado y decidió regresar a Italia en 1958, como un fascista no reincidente. En 1939, el fascista declarado Wyndham Lewis se retractó de sus anteriores elogios a Hitler, pero nunca renunció a su visión política del mundo básicamente fascista. Lewis era, como George Bernard Shaw, uno de esos intelectuales de la década de 1930 que admiraban el fascismo y el comunismo casi por igual, elogiándolos a ambos e insistiendo en su similitud. El fascismo debe haber sido un conjunto de ideas que inspiraron a individuos educados que se consideraban extremadamente actualizados. Pero, ¿cuáles eran esas ideas? 5 datos sobre el fascismo. En los últimos 30 años, la erudición ha comenzado gradualmente a brindarnos una apreciación más precisa de lo que fue el fascismo. El panorama que emerge de la investigación en curso sobre los orígenes del fascismo aún no está del todo claro, pero es lo suficientemente claro como para mostrar que la verdad no se puede reconciliar con la visión convencional. Podemos destacar algunas de las conclusiones inquietantes en 5 hechos. El fascismo era una doctrina bien elaborada años antes de que se le diera nombre. El núcleo del movimiento fascista lanzado oficialmente en la Plaza de San Sepolcro el 23 de marzo de 1919 era una tradición intelectual y organizativa llamada sindicalismo nacional. Como edificio intelectual, el fascismo estaba en su mayor parte en su lugar alrededor de 1910. Históricamente, la raíz principal del fascismo se encuentra en la década de 1890, en la crisis del marxismo y en la interacción del socialismo revolucionario del siglo XIX con el antirracionalismo y el antiliberalismo de fin de siglo. El fascismo cambió drásticamente entre 1919 y 1922, y volvió a cambiar drásticamente después de 1922. Esto es lo que esperamos de cualquier movimiento ideológico que se acerque al poder y luego lo alcance. El bolchevismo, rebautizado como comunismo en 1920, también cambió drásticamente, varias veces. Muchos de los tratamientos más antiguos del fascismo son engañosos porque improvisan pronunciamientos fascistas, casi en su totalidad posteriores a 1922, reflejando las presiones sobre un movimiento político amplio y flexible que solidifica su dominio mediante compromisos, y suponen que con este método pueden aislar el carácter y la motivación de la ideología fascista. Es como si reconstruyéramos las ideas del bolchevismo recogiendo los pronunciamientos del gobierno soviético en 1943, lo que nos llevaría a concluir que el marxismo le debía mucho a Iván el Terrible y a Pedro el Grande. El fascismo fue un movimiento que tuvo sus raíces principalmente en la izquierda. Sus líderes e iniciadores eran intelectuales seculares y altamente progresistas, que odiaban duramente la sociedad existente y especialmente sus aspectos más burgueses.
También hubo corrientes no izquierdistas que alimentaron el fascismo. El más destacado fue el nacionalismo de Enrico Corradini. Este movimiento antiliberal y antidemocrático estaba preocupado por construir la fuerza de Italia mediante una industrialización acelerada. Aunque en ese momento se consideraba de derechas, Corradini se llamaba a sí mismo socialista, y movimientos similares en el Tercer Mundo serían más tarde calurosamente apoyados por la izquierda. El fascismo era intelectualmente sofisticado. La teoría fascista era más sutil y más cuidadosamente pensada que la doctrina comunista. Al igual que con el comunismo, había una distinción entre la teoría en sí misma y la línea diseñada para un público amplio. Los fascistas se inspiraron en pensadores como Henry Bergson, William James, Gabriel Tarde, Ludwig Gumplović, Vilfredo Pareto, Gustave Le Bon, George Sorel, Robert Michels, Gaetano Mosca, Giuseppe Prezzolini, Filippo Marinetti, Ao Olivetti, Sergio Panunzio y Giovanni Gentail. Aquí debemos notar una diferencia entre el marxismo y el fascismo. El líder de un movimiento político marxista siempre es considerado por sus seguidores como un maestro de la teoría y un innovador teórico a la escala de Copérnico. Los fascistas eran menos propensos a tales engaños. Mussolini era más leído que Lenin y un mejor escritor, pero los intelectuales fascistas no lo consideraban un contribuyente importante al cuerpo de la teoría fascista, sino más bien un líder de genio que podía destilar la teoría en acción. Los fascistas eran modernizadores radicales. Por temperamento no eran ni conservadores ni reaccionarios. Los fascistas despreciaban el statu quo y no se sentían atraídos por un retorno a las condiciones pasadas. Incluso en el poder, a pesar de todas sus adaptaciones a las exigencias de la situación inmediata, y a pesar de la incorporación de elementos sociales más conservadores, el fascismo siguió siendo una fuerza consciente de modernización. Dos revisiones del marxismo. El fascismo comenzó como una revisión del marxismo por marxistas, una revisión que se desarrolló en etapas sucesivas, de modo que estos marxistas gradualmente dejaron de pensarse a sí mismos como marxistas, y finalmente dejaron de pensarse a sí mismos como socialistas. Nunca dejaron de considerarse revolucionarios antiliberales. La crisis del marxismo ocurrió en la década de 1890. Los intelectuales marxistas podían afirmar que hablaban en nombre de los movimientos socialistas de masas en toda Europa continental, pero en esos años quedó claro que el marxismo había sobrevivido en un mundo que Marx había creído que no podía existir. Los trabajadores se estaban volviendo más ricos, la clase obrera estaba fragmentada en secciones con diferentes intereses, el avance tecnológico se estaba acelerando en lugar de encontrar un obstáculo, la tasa de ganancia no estaba disminuyendo, el número de inversores ricos, magnates del capital, no estaba disminuyendo sino aumentando. La concentración industrial no estaba aumentando, y en todos los países los trabajadores estaban poniendo a su país por encima de su clase. En la alta teoría, también, la vacuidad del marxismo estaba siendo expuesta. La tan esperada publicación del volumen 3 de El Capital de Marx en 1894 reveló que Marx simplemente no tenía una solución seria a la gran contradicción entre los volúmenes I2 y el comportamiento real de los precios. Las devastadoras críticas de von Bauer a la economía marxista, 1884 y 1896, fueron ampliamente leídas y discutidas. La crisis del marxismo dio origen al revisionismo de Edward Bernstein, que concluyó, en efecto, que se debía renunciar al objetivo de la revolución en favor de reformas fragmentarias dentro del capitalismo. Esto no tenía ningún atractivo para los hombres de la izquierda dura que rechazaban la sociedad existente, considerándola demasiado repugnante para ser reformada. Los revisionistas también comenzaron a atacar la doctrina marxista fundamental del materialismo histórico, la teoría de que la organización de la producción de una sociedad decide el carácter de todos los demás fenómenos sociales, incluidas las ideas. A principios del siglo XX, los izquierdistas que querían estar lo más a la izquierda posible se convirtieron en sindicalistas, predicando la huelga general como forma de demostrar el poder de los trabajadores y derrocar el orden burgués. La actividad sindicalista estalló en todo el mundo,
incluso en Gran Bretaña y Estados Unidos. La promoción de la huelga general era una forma de desafiar al capitalismo y, al mismo tiempo, desafiar a los socialistas que querían utilizar los métodos electorales para negociar reformas del sistema. Los sindicalistas comenzaron como marxistas intransigentes, pero al igual que los revisionistas, reconocieron que los principios clave del marxismo habían sido refutados por el desarrollo de la sociedad moderna. La mayoría de los sindicalistas llegaron a aceptar gran parte del argumento de Bernstein contra el marxismo tradicional, pero permanecieron comprometidos con el rechazo total, en lugar de la reforma democrática, de la sociedad existente. Por lo tanto, se llamaron a sí mismos revisionistas revolucionarios. Estaban a favor de la revisión idealista de Marx, lo que significaba que creían en un papel más independiente de las ideas en la evolución social que el permitido por la teoría marxista. Antirracionalismo práctico. Al proponerse revisar el marxismo, los sindicalistas estaban fuertemente motivados por el deseo de ser revolucionarios efectivos, no para inclinarse contra molinos de viento, sino para lograr una comprensión realista de la forma en que funciona el mundo. Sin embargo, al criticar y reevaluar sus propias creencias marxistas, naturalmente se basaron en las modas intelectuales de la época, en ideas que estaban en el aire durante este periodo conocido como el fin del siglo. El grupo más importante de tales ideas es el antirracionalismo. A lo largo del siglo XIX proliferaron muchas formas de antirracionalismo. El tipo de antirracionalismo que más influyó en los prefascistas no fue principalmente la opinión de que algo distinto de la razón debía emplearse para decidir cuestiones de hecho, antirracionalismo epistemológico. Era más bien la opinión de que, como una cuestión de reconocimiento sobrio de la realidad, los seres humanos no están motivados única o principalmente por el cálculo racional, sino más bien por mitos intuitivos, antirracionalismo práctico. Por lo tanto, si quieres entender e influir en el comportamiento de las personas, es mejor que reconozcas que no son principalmente calculadores racionales e interesados, están atrapados y conmovidos por los mitos. París fue el centro de la moda del mundo intelectual, dictando el ascenso y la caída de los dobladillos ideológicos. Aquí, el antirracionalismo se asoció con la filosofía de Henry Bergson, el pragmatismo del otro lado del Atlántico de William James y los argumentos sociopsicológicos de Gustave Le Bon. Tales ideas eran vistas como valoradoras de la acción más que la reflexión y como demostraban que la sociedad moderna, incluido el movimiento socialista establecido, era demasiado racionalista y demasiado materialista. Sin embargo, también se interpretó que Bergson y James sostenían que los seres humanos no trabajaban con una realidad objetivamente existente, sino que creaban la realidad imponiendo su propia voluntad sobre el mundo, una afirmación que también se extrajo, con razón o sin ella, de Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Los intelectuales franceses se volvieron contra Descartes, el racionalista, y rehabilitaron a Pascal, el defensor de la fe. Con el mismo espíritu, los intelectuales italianos redescubrieron Vico. El antirracionalismo práctico entró en el prefascismo a través de George Sorel y su teoría del mito. Este influyente escritor socialista comenzó como un marxista ortodoxo, izquierdista extremo, se convirtió naturalmente en sindicalista, y pronto en el teórico sindicalista más conocido. Sorel pasó entonces a defender la teoría de Marx de la lucha de clases de una manera nueva, ya no como una teoría científica, sino como un mito, una comprensión del mundo y del futuro que mueve a los hombres a la acción. Cuando comenzó a abandonar el marxismo, tanto por sus fracasos teóricos como por su excesivo materialismo, buscó un mito alternativo. La experiencia de los acontecimientos actuales y recientes mostró que los trabajadores tenían poco interés en la lucha de clases, pero eran propensos al sentimiento patriótico. Poco a poco, Sorel cambió su posición, hasta que al final de su vida se volvió nacionalista y antisemita. Murió en 1922, esperanzado en Lenin y más cautelosamente esperanzado en Mussolini.
Una tendencia general en todo el socialismo revolucionario de 1890 a 1914 fue que los elementos más revolucionarios ponían un énfasis cada vez mayor en la dirección y minimizaban el papel autónomo de las masas trabajadoras. Este elitismo fue un resultado natural del ardiente deseo de los revolucionarios de tener una revolución y de la obstinada renuencia de la clase obrera a convertirse en revolucionaria. Los trabajadores eran reformistas instintivos, querían un trato justo dentro del capitalismo y nada más. Puesto que los obreros no parecían desear alguna vez una revolución, el pequeño grupo de revolucionarios conscientes tendría que desempeñar un papel más decisivo de lo que Marx había imaginado. Esa fue la conclusión de Lenin en 1902. Era la conclusión de Sorel. Y fue la conclusión del sindicalista Giuseppe Prezzolini, cuyas obras en la primera década del siglo Mussolini reseñó con admiración. El tema del liderazgo fue reforzado por los escritos teóricos de Mosca, Pareto y Michels, especialmente la teoría de Pareto de la circulación de las élites. Todos estos argumentos enfatizaban el papel vital de las minorías activas y la inutilidad de esperar que las masas, abandonadas a sí mismas, lograran algo. Un corroboramiento adicional vino del sensacional bestseller de Le Bon de 1895 que permanecería perpetuamente impreso en una docena de idiomas, La psicología de las multitudes, que analizaba el comportamiento irracional de los humanos en grupos y llamaba la atención sobre la proclividad del grupo a ponerse en manos de un líder fuerte, que podía controlar al grupo siempre que apelara a ciertas creencias primitivas o básicas. Los iniciadores del fascismo veían el antirracionalismo como alta tecnología. Iba con sus coches y aviones rápidos. El antirracionalismo fascista, al igual que el psicoanálisis, se concibe a sí mismo como una ciencia práctica que puede canalizar los impulsos humanos elementales en una dirección útil. ¿Una herejía marxista? Algunas personas han reaccionado al fascismo diciendo que es lo mismo que el socialismo. En parte, esto se debe al hecho de que fascismo es una palabra que se usa vagamente para denotar todas las dictaduras no comunistas de las décadas de 1920 y 1930 y, por extensión, para referirse al más poderoso y horrible de estos gobiernos, el del nacionalsocialismo alemán. Los nazis nunca afirmaron ser fascistas, pero afirmaron continuamente ser socialistas, mientras que el fascismo, después de 1921, repudió el socialismo por su nombre. Aunque el fascismo tuvo cierta influencia en el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores alemanes, otras influencias fueron mayores, en particular el comunismo y el nacionalismo alemán. A James Gregor ha argumentado que el fascismo es una herejía marxista, una afirmación que debe manejarse con cuidado. El marxismo es una doctrina cuyos principios principales se pueden enumerar con precisión: la lucha de clases, el materialismo histórico, la plusvalía, la nacionalización de los medios de producción, etc. Casi todos esos principios fueron repudiados explícitamente por los fundadores del fascismo, y estos repudios del marxismo definen en gran medida al fascismo. Sin embargo, por paradójico que parezca, existe una estrecha relación ideológica entre el marxismo y el fascismo. Podemos comparar esto con la relación entre, por ejemplo, el cristianismo y el unitarismo. El unitarismo repudia todos los principios distintivos del cristianismo, pero sigue siendo claramente una rama del cristianismo, que conserva una afinidad con su tronco parental. En el poder, las instituciones reales del fascismo y el comunismo tendían a converger. En la práctica, los regímenes fascistas y nacionalsocialistas tendían cada vez más a ajustarse a lo que Mises llama el modelo alemán del socialismo. Intelectualmente, los fascistas se diferenciaban de los comunistas en que habían pensado en gran medida lo que iban a hacer, y luego procedían a hacerlo, mientras que los comunistas eran como sujetos hipnóticos, haciendo una cosa y racionalizándola en términos de una cosa completamente diferente y completamente imposible. Los fascistas predicaban el desarrollo acelerado de un país atrasado. Los comunistas continuaron empleando la retórica marxista de la revolución socialista mundial en los países más avanzados, pero todo esto era un conjuro ritual para consagrar su intento de acelerar el desarrollo de un país atrasado.
Los fascistas recurrieron deliberadamente al nacionalismo como un mito potente. Los comunistas defendían el nacionalismo ruso y el imperialismo mientras protestaban que su sagrada patria era un Estado obrero internacionalista. Los fascistas proclamaron el fin de la democracia. Los comunistas abolieron la democracia y llamaron a su dictadura democracia. Los fascistas argumentaban que la igualdad era imposible y la jerarquía ineluctable. Los comunistas impusieron una nueva jerarquía, fusilaron a cualquiera que abogara por la igualdad real, pero nunca dejaron de balbucear sobre el futuro igualitario que estaban construyendo. Los fascistas hicieron con los ojos abiertos lo que los comunistas hicieron con los ojos cerrados. Esta es la verdad oculta en la fórmula convencional de que los comunistas eran bien intencionados y los fascistas malintencionados. Revolucionarios decepcionados. Aunque respetaban lo irracional como una realidad, los iniciadores del fascismo no se dejaron llevar por consideraciones deliberadamente irracionales. No eran supersticiosos. Mussolini en 1929, cuando se reunió con el cardenal Gasparri en el Palacio de Letrán, no era más católico creyente que Mussolini, el polemista violentamente anticatólico de los años anteriores a la guerra, pero había aprendido que en su carrera elegida como político modernizador radical, era una pérdida de tiempo golpearse la cabeza contra el muro de ladrillos de la fe institucionalizada. Los izquierdistas a menudo imaginan que los fascistas tenían miedo de una clase obrera revolucionaria. Nada podría ser más cómicamente erróneo. La mayoría de los primeros líderes fascistas habían pasado años tratando de hacer que los trabajadores se convirtieran en revolucionarios. Todavía en junio de 1914, Mussolini participó con entusiasmo, arriesgando su propia vida y su integridad física, en la violenta y conflictiva Semana Roja. Los iniciadores del fascismo eran en su mayoría militantes anticapitalistas experimentados que una y otra vez habían dado a la clase obrera el beneficio de la duda. La clase obrera, al no convertirse en revolucionaria, había defraudado a estos revolucionarios. A finales de la década de 1920, personas como Winston Churchill y Ludwig von Mises vieron el fascismo como una respuesta natural y saludable a la violencia comunista. Ya habían pasado por alto el hecho de que el fascismo representaba un fenómeno cultural independiente que era anterior al golpe bolchevique. Se aceptó ampliamente que el futuro estaba en el comunismo o el fascismo, y muchas personas eligieron lo que consideraban el mal menor. Evelyn Baugh comentó que elegiría el fascismo sobre el marxismo si tuviera que hacerlo, pero no creía que tuviera que hacerlo. Es fácil ver que el ascenso del comunismo estimuló el ascenso del fascismo. Pero dado que la existencia del régimen soviético era lo que principalmente hacía atractivo al comunismo, y dado que el fascismo era una tradición independiente de pensamiento revolucionario, sin duda habría habido un poderoso movimiento fascista incluso en ausencia de un régimen bolchevique. En cualquier caso, después de 1922, el mismo tipo de influencia funcionó en ambos sentidos. Muchas personas se convirtieron en comunistas porque consideraban que era la forma más eficaz de combatir el temido fascismo. Dos bandas rivales de políticos asesinos, empeñadas en establecer su propio poder sin control, cada una de las cuales recabó apoyo señalando los horrores que la otra banda desataría como tal. Cualesquiera que fueran las deficiencias de cualquier apelación de este tipo, los horrores mismos eran demasiado reales. Del liberismo al Estado corporativo. En los primeros días del fascismo, abarcaba un elemento de lo que se llamaba liberismo, la visión de que el capitalismo y el libre mercado debían dejarse intactos, que era una locura que el Estado se involucrara en la producción. Marx había dejado un extraño legado, la convicción de que la prosecución resuelta de la lucha de clases llevaría automáticamente a la clase obrera en la dirección del comunismo. Dado que la experiencia práctica no ofrece ninguna corroboración para esta conjetura, los marxistas han tenido que elegir entre continuar la lucha de clases, creando problemas para el capitalismo y esperando que algo aparezca, y tratar de tomar el poder para introducir el comunismo, que evidentemente no tiene nada que ver con las huelgas por salarios más altos o con reformas políticas tales como la legislación de seguridad en las fábricas. Como resultado,
los marxistas llegaron a adorar la lucha por sí misma. Y dado que a los marxistas con frecuencia les daba vergüenza hablar de los problemas que podría enfrentar una sociedad comunista, descartando cualquier discusión de este tipo como utópica, se les hizo fácil argumentar que deberíamos concentrarnos solo en el siguiente paso en la lucha, y no distraernos con especulaciones sobre el futuro remoto. Los marxistas tradicionales habían creído que había que oponerse a muchas interferencias gubernamentales, como los aranceles proteccionistas, ya que ralentizarían el desarrollo de las fuerzas productivas, tecnología, y, por lo tanto, retrasarían la revolución. Por esta razón, un marxista debe estar a favor del libre comercio. Enfrentados a un volumen creciente de reformas legislativas, algunos revolucionarios vieron estas como astutas concesiones de la burguesía para aliviar el antagonismo de clase y así estabilizar su dominio. El hecho de que tales medidas legislativas fueran apoyadas por los socialistas democráticos, que habían sido cooptados en el orden establecido, proporcionó un motivo adicional para que los revolucionarios tomaran el otro lado. Todas estas influencias podrían persuadir a un marxista de que el capitalismo debe dejarse intacto en el futuro previsible. En Italia, otro motivo era que los marxistas esperaban que la revolución estallara en los países industrialmente avanzados. Ningún marxista pensaba que el socialismo tenía algo que ofrecer a una economía atrasada como Italia, a menos que la revolución ocurriera primero en Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia. A medida que la perspectiva de una revolución de este tipo se volvía menos creíble, la cuestión del desarrollo industrial italiano era todo lo que quedaba, y eso era obviamente una tarea del capitalismo. Después de 1919, los fascistas desarrollaron una teoría del Estado. Hasta entonces este era el único elemento de la teoría política fascista que no había sido elaborado. Su elaboración, en un extenso debate público, dio lugar a la visión totalitaria del Estado, notoriamente expuesta en la fórmula de Mussolini: todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. A diferencia de los posteriores nacionalsocialistas de Alemania, los fascistas seguían siendo reacios a la nacionalización total de la industria. Pero, después de unos años de relativa no intervención y cierta liberalización, el régimen fascista avanzó hacia una política altamente intervencionista, y los pronunciamientos fascistas insistieron cada vez más en el Estado corporativo. Se perdió todo rastro de liberismo, excepto solo por la insistencia en que se evitara la nacionalización real. Antes de 1930, Mussolini afirmaba que el capitalismo tenía siglos de trabajo útil por hacer, una formulación que solo se le ocurriría a un antiguo marxista. Después de 1930, debido a la depresión mundial, habló como si el capitalismo hubiera terminado y el Estado corporativo fuera a reemplazarlo en lugar de proporcionar su marco. A medida que la dictadura maduraba, la retórica fascista expresaba cada vez más una hostilidad explícita hacia el ego individual. El fascismo siempre había sido fuertemente comunitarista, pero ahora este aspecto se hizo más notorio. El antiindividualismo fascista se resume en la afirmación de que la muerte de un ser humano es como la pérdida de una célula por parte del cuerpo. Entre las reuniones cada vez más histriónicas de los camisas negras de 1920 a 1922 se encontraban los servicios funerarios. Cuando se pronunciaba el nombre de un camarada asesinado recientemente por los socialistas, toda la multitud rugía: «Presente». El hombre no es un átomo, el hombre es esencialmente social. Estos clichés confusos eran tan fascistas como socialistas. El antiindividualismo fue especialmente prominente en los escritos del filósofo oficial Giovanni Gentile, quien dio a la teoría social fascista su forma final en los últimos años del régimen. El fracaso del fascismo. La ideología fascista tenía dos objetivos por los que se puede juzgar razonablemente la actuación del fascismo: la creación de un ser humano heroicamente moral, en un orden social heroicamente moral, y el desarrollo acelerado de la industria, especialmente en economías atrasadas como Italia. El ideal moral fascista, sostenido por escritores desde Sorel hasta Gentile, es algo así como una inversión de la caricatura de un liberal betamita.
El hombre ideal fascista no es cauteloso sino valiente, no calculador sino decidido, no es sentimental sino despiadado, no se preocupa por la ventaja personal sino que lucha por ideales, no busca la comodidad sino que experimenta la vida intensamente. Los primeros fascistas no sabían cómo instalarían el orden social que crearía este hombre nuevo, pero estaban convencidos de que tenían que destruir el orden liberal burgués que había creado su opuesto. Incluso en una fecha tan tardía como 1922 no estaba claro para los fascistas que el fascismo, la tercera vía entre el liberalismo y el socialismo, establecería un estado policial burocrático, pero dadas las circunstancias y las ideas fascistas fundamentales, nada más era factible. El fascismo introdujo una forma de estado que era claustrofóbica en su opresión. El resultado fue una población de mediocridades decididamente poco heroicas, conformistas astutos asustados de sus propias sombras, mundos alejados del tipo de carácter humano dinámico que los fascistas habían esperado que heredara la tierra. En cuanto al desempeño económico del fascismo, una prueba puramente empírica de los resultados no es concluyente. En sus primeros años, las medidas económicas del gobierno de Mussolini fueron probablemente más liberalizadoras que restrictivas. El subsiguiente giro hacia el corporativismo intrusivo fue seguido rápidamente por la recesión mundial y luego por la guerra. Pero si sabemos por muchos otros ejemplos que si se deja que siga su curso, el intervencionismo corporativista paralizará cualquier economía. Además, las pérdidas económicas infligidas por la guerra pueden atribuirse al fascismo, ya que Mussolini podría haber mantenido fácilmente a Italia neutral. El fascismo le dio un poder ilimitado a un solo individuo para que cometiera un error tan grande como llevar a Italia a la guerra en 1940 y lo hizo más probable al ensalzar los beneficios de la guerra. En el panorama de la historia, el fascismo, como el comunismo, como todas las formas de socialismo, y como el verdismo y el antiglobalismo de hoy, es el resultado lógico de errores intelectuales específicos sobre el progreso humano. El fascismo fue un intento de arrancar los frutos materiales de la economía liberal al tiempo que aboliera la cultura liberal. El intento fue totalmente quijotesco. No hay desarrollo económico sin capitalismo de libre mercado y no hay tal cosa como capitalismo de libre mercado sin el reconocimiento de los derechos individuales. La repugnancia contra el liberalismo fue el resultado de conceptos erróneos, y el intento inútil de suplantar al liberalismo fue la aplicación de otros conceptos erróneos. Al perder la guerra, el fascismo y el nacionalsocialismo se salvaron de la esclerosis terminal que acosó al comunismo. El hombre que busca. Cuando Mussolini pasó de estar en contra de la guerra a estar a favor de la guerra en noviembre de 1914, los otros líderes del Partido Socialista afirmaron inmediatamente que había sido comprado por la burguesía, y esta acusación ha sido repetida desde entonces por muchos izquierdistas. Pero cualquier noción de que Mussolini se vendió es más descabellada que la teoría de que Lenin tomó el poder porque el gobierno alemán le pagó para sacar a Rusia de la guerra. Como figura suprema de la izquierda italiana, Mussolini lo tenía hecho. Estaba asumiendo una apuesta profesional a muy largo plazo al provocar su propia expulsión del Partido Socialista, además de arriesgar su vida como soldado de primera línea. Al igual que Lenin, Mussolini era un revolucionario capaz que se ocupaba de las finanzas. Una vez que decidió declararse proguerra, previó que perdería sus ingresos del Partido Socialista. Se acercó a los patriotas italianos adinerados para obtener apoyo para el popolo de Italia, pero gran parte del dinero que llegó a Mussolini provino de forma encubierta de los gobiernos aliados que querían llevar a Italia a la guerra. Del mismo modo, los bolcheviques de Lenin recibieron ayuda de patrocinadores ricos y del gobierno alemán. En ambos casos, vemos a un grupo determinado de revolucionarios que usan su ingenio para recaudar dinero en pos de sus objetivos. Jasper Ridley argumenta que Mussolini cambió porque siempre quiso estar en el lado ganador y no se atrevía a nadar contra la corriente de la opinión pública. Esta explicación es débil. Mussolini había pasado toda su vida en una posición antagónica a la mayoría de los italianos, y con la fundación de un nuevo partido en 1919 volvería a ponerse deliberadamente en desacuerdo con la mayoría.
Dado que los individuos suelen estar más influenciados por la presión de su grupo de referencia que por las opiniones de toda la población, podríamos preguntarnos por qué Mussolini no nadó con la marea de la dirección del Partido Socialista y la mayoría de los miembros del partido, en lugar de nadar con la marea de los socialistas dentro y fuera del partido que se habían vuelto proguerra. Aunque su personalidad puede haber influido en el momento, o incluso en la decisión real, la presión para que Mussolini cambiara su posición provino de una evolución a largo plazo en sus convicciones intelectuales. Desde sus primeros años como revolucionario marxista, Mussolini había simpatizado con el sindicalismo, y luego como un sindicalista de verdad. A diferencia de otros sindicalistas, permaneció en el Partido Socialista y, a medida que ascendía en él, continuaba manteniendo los oídos abiertos a los sindicalistas que lo habían abandonado. En muchos temas, su pensamiento seguía al de ellos, más cautelosamente, y a menudo 5 o 10 años por detrás de ellos. De 1902 a 1914, el sindicalismo revolucionario italiano experimentó una rápida evolución. Siempre opuestos a la democracia parlamentaria, los sindicalistas italianos, bajo la influencia de Sorel, se comprometieron más con la violencia extraconstitucional y con la necesidad de que la vanguardia revolucionaria provocara una conflagración. Ya en 1908, Mussolini, el marxista sindicalista, había llegado a estar de acuerdo con estas nociones elitistas y comenzó a emplear el término jerarquía, que seguiría siendo una de sus palabras favoritas en el periodo fascista. Muchos sindicalistas perdieron la fe en el potencial revolucionario de la clase obrera. Buscando una receta revolucionaria alternativa, los más avanzados de estos sindicalistas comenzaron a aliarse con los nacionalistas y a favorecer la guerra. La primera reacción de Mussolini a esta tendencia fue el disgusto que podríamos esperar de cualquier izquierdista que se precie. Pero dadas sus premisas, las conclusiones de los sindicalistas eran persuasivas. La lógica que subyacía a su posición cambiante era que, por desgracia, no iba a haber ninguna revolución de la clase obrera, ni en los países avanzados ni en los países menos desarrollados como Italia. Italia estaba sola, y el problema de Italia era la baja producción industrial. Italia era una nación proletaria explotada, mientras que los países más ricos eran naciones burguesas hinchadas. La nación era el mito que podía unir a las clases productivas detrás de un impulso para expandir la producción. Estas ideas presagiaron la propaganda del tercer mundo de las décadas de 1950 y 1960, en la que las élites aspirantes en países económicamente atrasados representaban su propio gobierno menos que escrupulosamente humano como progresista porque aceleraría el desarrollo del tercer mundo. De Nkrumah a Castro, los dictadores del tercer mundo seguirían los pasos de Mussolini. El fascismo fue un ensayo general para el tercermundismo de la posguerra. Muchos sindicalistas también se convirtieron en productivistas, instando a que los trabajadores no debían ir a la huelga, sino tomar el control de las fábricas y mantenerlas funcionando sin los patrones. Si bien el productivismo como táctica de acción industrial no conducía a ninguna parte, la idea productivista implicaba que todos los que ayudaban a expandir la producción, incluso un segmento productivo de la burguesía, debían ser apoyados en lugar de oponerse. A partir de 1912 aproximadamente, quienes observaron de cerca a Mussolini notaron cambios en su retórica. Comenzó a emplear las palabras pueblo y nación, en lugar de proletariado. Posteriormente, ese lenguaje patriótico se volvería aceptable entre los marxistas, pero entonces todavía era inusual y algo sospechoso. Mussolini se fue convenciendo poco a poco, unos años más tarde que los dirigentes más avanzados de la extrema izquierda, de que el análisis de clase marxista era inútil, de que el proletariado nunca llegaría a ser revolucionario y de que la nación tenía que ser el vehículo del desarrollo. Una implicación elemental de esta posición es que las huelgas iniciadas por la izquierda y los enfrentamientos violentos no son meras bromas irrelevantes, sino obstáculos reales para el progreso. Cuando Mussolini fundó Utopía, lo hizo para proporcionar un foro en el que sus camaradas del partido pudieran intercambiar ideas con sus amigos, los sindicalistas revolucionarios fuera del partido.
Firmó sus artículos en ese momento como el hombre que está buscando. El colapso de la Segunda Internacional al estallar la guerra, y el alineamiento de los partidos socialistas de masas de Alemania, Francia y Austria detrás de sus respectivos gobiernos nacionales, confirmaron una vez más que los sindicalistas tenían razón. El internacionalismo proletario no era una fuerza viva. El futuro, concluyó, estaba en el sindicalismo nacional productivista, que con algunos ajustes se convertiría en fascismo. Cuando Mussolini fundó Utopía, lo hizo para proporcionar un foro en el que sus camaradas del partido pudieran intercambiar ideas con sus amigos, los sindicalistas revolucionarios fuera del partido. Firmó sus artículos en ese momento como el hombre que está buscando. El colapso de la Segunda Internacional al estallar la guerra, y el alineamiento de los partidos socialistas de masas de Alemania, Francia y Austria detrás de sus respectivos gobiernos nacionales, confirmaron una vez más que los sindicalistas tenían razón. El internacionalismo proletario no era una fuerza viva. El futuro, concluyó, estaba en el sindicalismo nacional productivista, que con algunos ajustes se convertiría en fascismo. El siglo XX fue, en efecto, el siglo fascista.